senda que Cristo ha trazado, voy rumbo a la patria que Él fue a preparar. Ya nada del mundo a mí me detiene, anhelan mis ojos su rostro mirar. Ya nada del mundo a mí me detiene, cuchillo o espada, tristeza o afán, de Cristo y su gracia no podrán separarme, anhelan mis ojos su rostro mirar. Airados azotan mi vida, con furia han golpeado ya todo mi ser. Y aunque temblando ante la furia del viento, la fuerza de Cristo no me deja caer. Ya nada del mundo a mí me detiene, cuchillo o espada, tristeza o afán, de Cristo y su gracia no podrán separarme, anhelan mis ojos su rostro mirar. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. Con una alabanza grande puede tomar su lugar, hermano. Y mantenga la alabanza en su boca. El Señor habita en medio de esa alabanza. Cuando el alma reconoce
alaba, bendice al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Quiero hablarles en esta ocasión y dejar una enseñanza de la palabra en sus corazones. Una enseñanza que es de actualidad. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, complicado en cuanto al mensaje que vamos a transmitir en este momento. Y quiero hablarle de los profetas y las profecías. Alabado sea el Señor. Vamos a encontrar una palabra en los versos que tenemos por leer, que es la palabra presunción. Y esta palabra se define como vanidad que muestra una persona que presume. Presume se deriva de presunción. Presumido, presumida, es cuando se quiere demostrar algo que no es cierto. Se quiere demostrar la belleza que no tiene. Se quiere demostrar el dinero que no tiene la persona. Está presumiendo tal vez con un carro prestado y ya tiene conquistada a una doña por el carro, pero no es de él. Eso se llama presumir. Y esta palabra presunción se aplica a los falsos profetas. Y dice que es la vanidad que muestra a una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Alabado sea el Señor. La profecía se cumplirá en algunos casos dependiendo la actitud de la persona que recibe el mensaje. Se va a cumplir, en primer lugar, si es de parte de Dios. Si no es de parte de Dios, no se cumplió. Pero también tiene sus variantes, porque si la persona a la cual Dios le está hablando y realmente es el Señor el que habla a través de alguien como profeta o profetiza, si es realmente Dios que le está hablando, esa palabra tiene que tener una reacción inmediata o a largo plazo. Inmediata en el sentido que la profecía, si es para bien, para beneficio, que la profecía tiene varios ángulos, pero si es para juicio, pues hay que esperar. Si la persona no se humilla, esa palabra se cumplirá. Recordamos que el Señor le habla a través del profeta Daniel a Nabucodonosor. Y le habla a Belsasar y le dice: tú, Belsasar, sabiendo todo lo que le ha acontecido a Nabucodonosor, que fue echado de entre los hombres y fue puesto en un potrero y comía pasto como las bestias.
y tú lo miraste, porque no fue por un minuto, fue por 7 años. Dice la descripción de esta parte de la escritura que las uñas le crecieron como uñas de águila, que comía hierba como las bestias y que vivía allí como un animal. Y eso lo estaba viendo el otro. La profecía se había cumplido, porque aquel Belsasar iba a ser algo repetitivo en la vida que necesitaba o que quería hacer. Y el profeta le dice: hay un año para que reflexione, haga justicia a los pobres, mire cómo hace justicia, cómo ayuda al necesitado. Tal vez Dios pueda cambiar de planes y sea un acto de prolongación de la misericordia de Dios. Pero no quiso. No quiso. Y ahí es, hermano, cuando nosotros debemos entender que Dios puede hablarnos a nosotros directamente. Dios, a través de una revelación, una visión, un mensaje en profecía, utilizando la vida de alguien. Toda profecía, sea del profeta que sea, hay que discernirla, someterla a un discernimiento a través de las sagradas escrituras. No se puede comer cualquier cosa, porque hay personas que hablan de parte de Dios, pero son miles los que hablan de parte de su carne o de parte de Satanás. Que el Señor los reprenda. Poder en la sangre de Cristo. Lo que estamos viendo dice que si el profeta tuviera la presunción de hablar en nombre a quien yo no le haya mandado, en nombre de dioses ajenos, el tal profeta debe morir. Cuando en Israel descubrían fehacientemente que era un profeta falso el que había dado una profecía, seguro que era cadáver listo. Porque ese mensaje iba a torcer y a dañar la gente que escuchara esa predicción falsa a través de un instrumento que venía diciendo: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el problema. Porque si él hablara a título personal, pues cualquiera dice: bueno, aquí sí vamos a discernir. Pero el engaño estriba, consiste en anteponer el nombre del Dios Altísimo, anteponer el nombre del Señor, para que la gente le crea la mentira que va a declarar. Hay poder en la sangre de Cristo.
Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere la palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el profeta, no tengáis temor de él. Hay gente en grandes problemas, hermano, en situaciones bien complicadas en la vida cristiana. Gente descarriada porque le dieron un mensaje en nombre de Dios y no era Dios que estaba hablando. Y la persona dice, ¿por qué no se ha cumplido todo lo que me dijo ese profeta? Esa persona no se ha cumplido. Y precisamente no se ha cumplido porque no era de Dios. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Por otra parte, el que recibe el mensaje de Dios y es para bendición, entonces esa profecía, porque es una palabra que viene de Dios, tiene que estar condicionada a la obediencia. La profecía debe estar condicionada a la obediencia. Dios puede decirle a usted, le voy a dar una casa, y ser cierto. Pero tiene que buscar mi rostro, tiene que buscar mi palabra, tiene que servirme. La promesa está hecha, pero no lo buscó, no se congregaba, no era fiel, no llenó los requisitos y eso nunca se cumplió. Y no es porque Dios no haya hablado, sencillamente la persona no llenó los requisitos que le hacían merecedor de la bendición que Dios le estaba prometiendo. Sea Dios glorificado para siempre. En el libro del profeta Jeremías también encontramos en el capítulo 28, versículo 9, otra recomendación de parte del Señor. 28:9 del profeta Jeremías dice: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Sabe por qué? Porque hay profetas que se levantaban y profetizas en el tiempo que vivimos. No se necesitan profetas. Todos los profetas profetizaron hasta Juan. Y profetizaron, toda la profecía giraba alrededor del nacimiento del Mesías, de la muerte del Mesías, de la redención que Jesús de Nazaret haría en la tierra, cumpliendo el propósito y el programa de Dios con él. Todos los profetas hablaban. Y por supuesto, muchas profecías fueron para el futuro, que no se han cumplido todavía, con relación al levantamiento de la iglesia, con relación a la segunda venida de Cristo. Todas esas son profecías que están por cumplirse. Pero el profeta que hable de paz,
que le hable cosas grandes y prodigiosas a un pecador. Y usted sabe que Acab, y lo vamos a ver escrito, tenía 400 profetas y ellos profetizaban de paz, de bendición, de beneficios grandes para aquel hombre y aquella mujer. Y aquella mujer era una bruja. La mujer del rey era bruja. Era un instrumento del diablo. Era criminal, asesina, igual que ese hombre. Sin embargo, los profetas le profetizaban paz y le profetizaban beneficios. En el tiempo que estamos viviendo, muchos profetas se levantan, por supuesto falsos, a profetizarle a sus líderes que están en pecado y pecados públicos, de escándalos. Recientemente vimos a alguien que le profetizaba a ese instrumento que es un desprestigio para el evangelio, pero ahí estaban profetizándole. Y sabe que le profetizaban que después de la caída Dios lo iba a usar con más poder. Solamente oír eso, alguien que tenga conocimiento de la Biblia, de Dios, de lo que es las Sagradas Escrituras, sabe que eso que le está hablando es falso. Y sabe que los falsos profetas en el tiempo que vivimos han encontrado como una mantequilla especial decirle a las personas caídas, después de su caída, cuando usted se levante de ahí, Dios lo va a usar el triple. Lo va a usar muchas veces más de lo que lo usaba antes de caer. ¿Qué le está diciendo el diablo a la persona? A la persona que escucha. Quiere decir que si yo no he caído de la gracia, Dios no me puede usar. Ve el mensaje subliminal, peligroso, subterráneo. Pero si cae de la gracia, Dios lo va a usar el doble. Entonces, ¿qué es lo que el diablo está haciendo? Mandando a la gente a corromperse. Porque sabe, el pueblo ignorante sabe que si cae de la gracia, Dios lo va a usar el triple o el doble. Usted sabe que caer de la gracia no hay que hacer fuerza. Nadie tiene que hacer fuerza para caer de la gracia. Nadie tiene que hacer fuerza para caerse de un edificio que no tiene ventana, pero que allí está mirando para la calle. No tienen que hacer fuerza. Sencillamente inclínese un poco hacia adelante y se fue el bulto de carne para abajo y se desbarató. Pero ascender al nivel de un verdadero hijo de Dios, eso es un precio que hay que pagar. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? ¿Quién? ¿Quién? El limpio de manos, que no se agarra a lo que no es de él. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma
a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ese va a subir. No es cualquiera. Ascender una cuesta, hay que sudar. Hay que masticar lágrimas también en muchas ocasiones. Aleluya. Hay que recibir el azote del sol. Pero descender no. Descender hasta de una pendiente bien pronunciada. Se sienta y hasta dando vueltas llega abajo. No necesita ni usar los pies. Pero subir no es fácil. Poder en el nombre de Jesús. Todos esos son detalles que debemos tomar en cuenta cuando se va a discernir la profecía que alguien está hablando. Hay que ponerle oído, ponerle el corazón y ponerle el espíritu para poder discernir. De lo contrario, lo seduce, lo engaña. En una ocasión, en una iglesia, entró un hombre. Pero era un hombre perdido, de la calle, de esos que andan en la calle por ahí. Y era medio loco, por no decir loco completo. Y había un falso profeta que estaba ministrando en ese templo. Y ese falso profeta, cuando entró, ese hombre le lanzó una profecía y le dijo: aunque estás así, como lo ven los ojos de todos, con menosprecio, porque estás sucio, estás perdido, pero aunque estás así, dice el Señor, que lo que tienes en el vientre es un siervo mío que me va a servir por mucho tiempo en la tierra. Algunos hermanos de la congregación conocían al charamilero y se volvieron a ver, porque era un hombre, no era una mujer. Y él estaba profetizando que lo que tenía en el vientre, aparte de esa mentira, el loco se metía una almohada debajo de todos los trapos que se ponía encima, porque era un loco. Y el hombre pensó que era una mujer y que estaba en embarazo, y era una almohada que tenía por dentro. Algunos hermanos que supieron, que conocían, se reían y otros bajaron la cabeza avergonzados que ese falso predicador que habían invitado estaba dándoles unas profecías falsas que no era lo correcto. Y hay gente que le ha profetizado en otras ocasiones. Me enteré de un caso que entró una pareja de muchachos a la iglesia, a un templo. Y el muchacho le traía la mano por encima del hombro a la joven. Y había un invitado, porque todos esos ambulantes que no tienen ni iglesia donde congregarse son peligrosos. Eso lo que llevan son mentiras. Viven descarriados, desubicados la mente. Y sabe que cuando entró la pareja, de una vez le lanza la profecía.
usted mi siervo y mi sierva. El hijo que van a tener de ustedes dos será un gran siervo en mis manos. Y todos se miraban y buscaban la pareja. Y como la congregación, uno se conoce al otro, sabía que los dos eran hermanos, hijos de papá y de mamá. Pero el falso quería salirse con las suyas y no pudo. Y son miles y miles de casos, hermano, de falsedad. Hay gente que se luce, y esa persona que se luce, que presume tener una revelación tremenda de Dios, es lo que el Señor le llama presunción en los profetas, porque están presumiendo algo que no saben y que no tienen. Y muchos, por eso es que lo ven y ya no le dicen ni siquiera que Dios le bendiga, sino te bendigo en el nombre de Jehová. Y usted tiene un ministerio grande, poderoso, y puede ser un asaltante que está ahí, puede ser un brujo, y le están profetizando una cosa que no es cierta. Dios es el que bendice. Nosotros estamos para bendecir, pero de otra manera. Porque yo no puedo prosperar a ninguno de ustedes. Quien lo va a prosperar es Dios. Yo no puedo darle ministerios a ninguno. Eso no me compete a mí. No es facultad mía ni de ningún ser humano. Eso se lo da Dios al que Él quiere. Él repartió dones a los hombres. Él. No el hombre. Yo no le puedo acercar aquí a este joven a decirle, yo le voy a dar un ministerio de profeta. Por favor. De una vez tiene que decir, el Señor te reprenda, Satanás. Así es. Le voy a dar un ministerio de maestro. No, eso no es cierto. Eso viene de Dios. En ese estadio de La Pedrera hace muchos años se hizo una campaña y el predicador que trajeron era un falso predicador. Era un falso profeta. Pero en ese tiempo, la radio que lo invitó, nosotros teníamos compromiso con esa emisora. Y a todos los programadores nos reunieron para que apoyáramos. Y yo cometí el error de invitar a la congregación que fuéramos. Fue un domingo en la tarde. Y cuando estaba allí, todos nos sentamos en un sector. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan. Y el hombre empezó a predicar. Y después que terminó de predicar, dijo, todo el que se tire allá en la platea abajo y coma pasto, así literalmente como le estoy diciendo, se levantará de allí con un ministerio. Hermano, viera usted cómo volaba esa gente, hermano. Yo creo que la grama esa se secó no sé por cuánto tiempo. Y uno ve, yo le hice una señal a los hermanos, vámonos.
Y me levanté y salimos y se quedaron allá comiendo pasto. Que el que comiera, el que se tirara encima de la grama y comiera pasto, se levantaría con un ministerio. La gente se bajó de las gradas corriendo, hermano, para que no se quedara sin pasto. Indirectamente trató al pueblo de vacas, de caballos, porque nosotros no comemos pasto. Pero el montón, y uno se da cuenta, como dice la Escritura, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Las Escrituras se presentan de parte de Dios como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una luz. Me gusta mucho la palabra que dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Cuando se enseña esta palabra, la luz se está metiendo en la mente, el corazón, en el alma, el espíritu de la persona que oye la palabra de Dios y que deja de ser un ignorante. Porque mucha gente se encuentra a otro y le dice, mire, Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho, y Dios no le ha dicho nada. Dios me ha mostrado que usted mañana va a tener un carro nuevo. Y el otro pobre no tiene ni para una bicicleta. Eso por un lado. Hay otro tipo de predicación falsa que le dicen, si usted da el carro que tiene, mañana al frente de la puerta aparecerá uno más nuevo que el que tiene. Y el ignorante viene y da el carro, da las llaves, y al otro día espere y siga esperando, porque no fue Dios que le habló. Otras personas le dicen, mire, si usted saca todo lo que tiene en el bolsillo y si no tiene, ahí tienen unas maquinitas para meter la tarjeta. Y si no tiene, ahí tiene la chequera. Saque todo lo que tiene, porque eso que usted tiene es lo que no deja tener más. ¿Y cómo hay gente que cae en eso, hermano? Caen porque son iglesias controladas por espíritus de engaño y doctrinas de demonios. Y la falsa profecía se mete a través de espíritus de engaño y doctrinas de demonios. Poder en la sangre de Cristo. Hay unos ejemplos de profecías que se dieron, por supuesto son muchos, que el tiempo no nos da nunca para poder verificar tantas cosas que están escritas con relación a un tema. Pero usted busque el libro del profeta Jonás. Está después de Amós, que es un libro más grande, Abdías y luego Jonás. Y aquí tenemos un ejemplo importante. Porque dice la palabra en el capítulo 3, el versículo 4 y 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicando, y predicaba diciendo:
predicaba y profetizaba. ¿Qué profetizaba? Lo que estaba profetizando era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El verso 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y todavía dice más: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, de su manto, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey hizo proclamar y anunciar a Nínive que por mandato del rey y de los grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni bebida, ni beban agua, sino que se cubran de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y note lo que dice el verso 9: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque el profeta estaba profetizando algo real, algo genuino. La destrucción estaba determinada. Dios iba a acabar con esa gente. Pero el pueblo, cuando escuchó el mensaje, se arrepintieron, se declararon en ayuno, se humillaron, y la noticia llegó al rey, y el rey dijo: aquí no hay otra, aquí no hay escape. Creyeron a Dios, que era Dios el que estaba hablando, y de hecho era Dios. Pero ¿cuál es la reacción? La reacción de aquellas personas fue humillarse. Y entonces Dios no puede, en su misericordia, en su amor, en su bondad, en su naturaleza, como Dios, en su dignidad, en su pureza, Dios no pasa por alto al que se humilla. No. Y no es que, un detalle importante, no es que Dios no supiera que ellos se iban a humillar. Él ya lo sabía. Él lo sabe todo. Él sabe lo que va a ocurrir de aquí a 1000 años, cosa por cosa. Por ponerle un ejemplo. No es como nosotros, que no sabemos ni qué va a pasar después de este culto. Si antes de llegar a su casa se murió, eso no lo sabe nadie. Pero el Señor sí sabe. A Él no lo toma nada de sorpresa. ¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, esta gente, cuando les mande la predicación, se van a arrepentir, se van a humillar, y no puedo hacer nada porque se humillaron. Entonces tengo que cambiar de planes. Pero eso ya está dicho, organizado y planificado. Como se van a humillar, entonces voy a retirar mi ira, voy a retirar el juicio. Y no llegó el juicio a ellos.
A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y se convirtió toda esa gente al Señor. Pero también hay otro ejemplo en el capítulo 14 del libro de Números, que usted va a ver una cosa diferente. En Números capítulo 14, el versículo 28 dice la palabra lo siguiente. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual, escuche esto, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que la habría de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Puede alabar al Señor, hermano. Levante sus manos y dele gloria. Porque aquí hay algo importante. ¿Qué es lo que está pasando? Dios levantó su mano, él, y juró por sí mismo. Porque no hay otro más grande que él y no puede jurar por otro. El hombre jura por otro. Y hasta bromeando. Si la doña le dice, ¿usted no me quiere? No, yo le juro. Así sean mentiras y jura falsamente. Pero ahí era el Señor el que estaba, el Dios Altísimo, el que estaba jurando con su mano levantada. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Esa tierra de Canaán, ustedes la van a ocupar, tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia, tierra de higos, tierra de uvas, tierra de mucha producción. Pero como la profecía será una profecía del mismo Dios que estaba hablando, pero la profecía tiene condicionantes, y la condición allí era que ellos fueran fieles, que cerraran la boca, que dejaran la lengua quieta de estar murmurando, de estar hablando mal de lo que Dios tenía para ellos. La condición era de estar del lado del Señor. Pero no lo hicieron. Y como no lo hicieron y empezaron a murmurar, a criticar esa tierra, a criticar las promesas de Dios, a decir que sus niños se los iban a comer las fieras, que sus niños se iban a morir. Y el Señor escuchó. Porque hay que tener cuidado cuando hablamos y cuando nos referimos a su obra, cuando nos referimos al plan y a la obra de Dios en la tierra. Los oídos del Señor están atentos.
Alabado sea el Señor. Y menospreciaron. El verso 28 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ellos habían hablado y Dios había escuchado. Y les dice: esta generación de 20 años hacia abajo no van a entrar. Porque los de 20 años hacia arriba eran los jóvenes, los que todavía no tenían 21. Pero los otros fueron los que salieron y eran millones. Solamente hombres habían 600,000, sin contar mujeres ni niños, cuando salieron de Egipto. Y hermano, allí se estaba jugando la vida a esta gente, porque dijeron: definitivamente los hijos nuestros se los van a comer las fieras, van a perecer, nuestras mujeres van a morirse de hambre. Esto no es lo que nosotros esperábamos. Murmuraron y criticaron de Dios, y él dijo: yo había alzado mi mano y había jurado. ¿Qué es lo que quiero decirle? ¿Qué es lo que dice la palabra? No se cumplirá esa palabra, excepto Josué y Caleb, que fueron de un espíritu diferente. Entre el montón de los que salieron, ellos se quedarán aparte. A ellos los voy a bendecir, pero el resto morirán en este desierto. Era otra profecía. Y murieron, claro que murieron. Unos picados de las serpientes, otros se murieron de plagas, que al pueblo que servía a Dios nunca le llegaron esas serpientes y nunca le llegaron esas plagas. Alabado sea Dios para siempre. Como conclusión de esta parte, ¿qué es lo que sacamos como enseñanza? Que la profecía está condicionada a la vida nuestra. Si usted es fiel, lo que Dios le dijo, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Si usted es fiel, pero si es infiel, Dios puede haberle prometido y haberle dicho todo lo que lo ilusionó en cierta manera de escuchar, porque hay gente que vive ilusionada, pero no cumplen lo que Dios les puso de condiciones. Y eso es lo que exactamente aparece en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Empieza diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para cumplir y poner por obra las palabras que yo te prescribo hoy, vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y aquí hay gente que dice: bueno, yo no sé si fue Dios que me habló o fue un falso profeta que me habló, porque no se ha cumplido. Pues si fue Dios que le habló y usted ha sido fiel, ha seguido el camino y ha seguido los parámetros establecidos por la palabra, espere, porque Dios le habló a Abraham y pasaron 25 años en cumplirse.
Y por la dudita aquella de Abraham, siendo el padre de la fe, por eso es que no hay hombre infalible. Todo hombre peca. Todo ser humano falla. Por aquella duda que tuvo, se metió en un problema que todavía es problema. Todavía el problema en que se metió no ha podido resolverse. Se parece al problema en que se metió Adán y Eva. Todavía no se resuelve en la tierra. Alabado sea el Señor. Pero si sigue fiel y cumple lo que el Señor le dijo que hiciera para que se cumpliera esa promesa, hermano mío, puede pasarse los años y los años, y la palabra no va a fallar. De hecho, que hay peticiones que hemos puesto delante de Dios y que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Se han cumplido y otras las estamos esperando que se cumplan. Sea Dios glorificado para siempre. La palabra nos muestra también otras condiciones en el libro de Hebreos, el capítulo 4, Hebreos 4, dice la Escritura en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A ellos no les aprovechó la palabra porque no la oyeron acompañada de fe. Hebreos 4:2.